Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial gramatical en el que trabajaremos el tiempo condicional perfecto en inglés. Como ustedes ya lo han visto en anteriores videos, la metodología consistirá en traducir del español al inglés y palabra por palabra 3 frases, las cuales ya pueden ver en pantalla. Con estas 3 frases veremos las transiciones afirmativa, negativa e interrogativa del condicional perfecto en inglés. Sin más preámbulos, empecemos con la traducción de la primera oración, la cual está compuesta por 2 frases diferentes. La segunda frase empieza en el segundo renglón a partir del conector sí en español. Y como siempre, el primer paso será identificar el verbo conjugado de la frase. Y eso lo logramos cambiando el tiempo de la expresión habría regañado. Ahí pueden ver en pantalla el presente, pasado y futuro de la expresión ha regañado, había regañado y habrá regañado. Tengan cuidado de confundir el pasado con el condicional del verbo haber. El pasado había se escribe sin ere y el condicional habría se escribe con ere. Con estas variaciones confirmamos que regañado no es el verbo conjugado de la frase, porque permanece invariable a pesar de los cambios de tiempo. Por lo tanto, el verbo conjugado de la primera parte es habría. Todas estas combinaciones de haber conjugado con participios se conocen como tiempos perfectos. Y concretamente, esta frase que vamos a traducir se encuentra en condicional perfecto, perfect conditional. El siguiente paso preliminar a la traducción sería verificar si la frase a traducir se vería o no afectada por la quinta regla. Repasando la quinta regla, recordaremos que esta regla solamente aplica para el presente y pasado del verbo haber. Como nuestra frase se encuentra en tiempo condicional, descartamos la quinta regla y mantendremos la presencia del auxiliar. Muy bien, el primer elemento a traducir sería el sujeto, que está compuesto por todas las palabras señaladas con el corchete fucsia. El equivalente en inglés del sujeto difiere con respecto al español en 2 aspectos. En primer lugar, no necesitamos la traducción de la preposición de, y en segundo lugar, la palabra biología será trabajada como adjetivo. A pesar de que biología gramaticalmente se considera sustantivo, en esta frase nos indica el tipo de profesora de la que estamos hablando. Es decir, biología califica al sustantivo profesora. El sujeto en inglés se pronunciaría the biology teacher. Después de traducir el sujeto, podemos proseguir con el auxiliar y el verbo. En inglés, el auxiliar de tiempo condicional es would, y recordemos que después de auxiliares, los verbos van en infinitivo sin tú. Es decir, en este caso diríamos would have. Como ustedes ya saben, todo lo que quede sin tachar después de traducir el verbo conjugado son complementos. Y la primera parte solamente tiene 2 complementos, el participio regañado y el action recipient afectado por la acción de regañar que se encuentra señalado por el corchete fucsia C2. Y antes de traducir estos 2 complementos, me gustaría hacer 2 observaciones con respecto al action recipient. En primer lugar, no es necesario traducir al inglés la preposición a que encontramos en la versión original de español. Y en segundo lugar, el action recipient incluye el posesivo sus.
Ya en varias ocasiones hemos hablado de la ambigüedad de este pronombre. El contexto de la frase sugiere que estos estudiantes le pertenecen a la profesora de biología. Por lo tanto, en inglés usaremos el posesivo de la tercera persona femenina del singular. Y la pronunciación de estos dos action recipients en inglés sería reprimanded all of her students. Una última observación de la traducción al inglés. Fíjense que entre la palabra all y el posesivo en naranja her está la preposición of, que no fue necesaria en español. Ya que hemos traducido completamente la primera parte de la frase, podemos proseguir con la traducción de la segunda parte, básicamente el segundo renglón de texto en español. Como lo haríamos con cualquier otra frase, arrancamos identificando el verbo conjugado de esta segunda parte, y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión hubiesen hecho trampa. Ahí pueden ver en pantalla los presente, futuro y condicional de esta expresión. Han hecho trampa, habrán hecho trampa y habrían hecho trampa. El participio hecho queda descartado como verbo conjugado de la frase, porque se mantuvo invariable a pesar de los cambios de tiempo. En cambio, el verbo haber sí varió con los cambios de tiempo gramatical. Probablemente algunos de ustedes no han podido identificar a qué tiempo gramatical pertenece la conjugación hubiesen. Recordemos una regla muy sencilla que vimos por primera vez en la lección 30. En inglés, las oraciones en tiempo condicional van acompañadas por cláusulas if o even if en pasado. En español, esas cláusulas en pasado comienzan con los conectores si o aunque. Esta segunda parte de la oración pertenece a este caso, porque recordemos que el verbo conjugado de la primera parte es habría, cuyo equivalente en inglés es would have. En español también es válido usar la conjugación hubieran hecho para esta cláusula del sí. Concretamente, el tiempo gramatical de esta segunda parte es pasado perfecto. Muy bien, el primer elemento a traducir de esta segunda parte es el sujeto, que se encuentra conformado por todas las palabras señaladas con el corchete fucsia. En español tenemos el pronombre ellos antecedido por la preposición de. Y este detalle nos lleva a la segunda posición de los pronombres action recipients. Según esta regla, en inglés, después de preposiciones, los pronombres que se deben usar son los pronombres objetos, action recipients, que se encuentran subrayados con café en sus cuadros de colores. Y esta sería la pronunciación en inglés del sujeto antecedido por el conector sí. If only few of them. Después de traducir el sujeto, vendría el verbo conjugado. Como ya lo dijimos anteriormente, es el pasado del verbo haber. Este dato se encuentra subrayado con morado en sus cuadros de colores y el equivalente en inglés es had. Y como had es una conjugación irregular, en inglés no hay necesidad de usar ninguno de los sufijos o terminaciones propuestas en la estructura afirmativa de la parte superior de la diapositiva. Después de traducir el verbo conjugado, solamente quedan pendientes los complementos, hecho trampa en el examen final. En inglés,
el equivalente a la expresión hacer trampa es una sola palabra, cheated. Y el último complemento se pronunciaría en inglés on the final exam. Y para terminar, la frase completa en inglés se diría: The biology teacher would have reprimanded all of her students if only few of them had cheated on the final exam. Muy bien, pasemos a la segunda oración que vamos a traducir del español al inglés palabra por palabra. Esta oración también tiene dos partes. La segunda parte corresponde al texto del segundo renglón en español que vemos en pantalla. Como lo haríamos con cualquier otra frase, arrancamos identificando el verbo conjugado, y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión hubiesen tirado. Ahí pueden ver en pantalla el presente, futuro y condicional de esta combinación verbal. Han tirado, habrán tirado, habrían tirado. El participio tirado queda descartado como verbo conjugado de la frase, porque se mantuvo invariable a pesar de los cambios de tiempo. En cambio, el verbo haber sí varió con los cambios de tiempo gramatical. Probablemente algunos de ustedes no han podido identificar a qué tiempo gramatical pertenece la conjugación hubiesen. Recordemos una regla muy sencilla que vimos por primera vez en la lección 30. En inglés, las oraciones en tiempo condicional van acompañadas por cláusulas if o even if en pasado. En español, esas cláusulas en pasado comienzan con los conectores si o aunque. Si antes de traducir revisamos la segunda parte, nos encontraremos con la conjugación habría, que pertenece al tiempo condicional. Por lo tanto, la conjugación hubiesen de esta primera parte pertenece a este caso y corresponde al tiempo pasado. En español también es válido decir hubieran tirado para esta cláusula del aunque. Y concretamente el tiempo gramatical de esta cláusula del aunque es pasado perfecto. Por cierto, el equivalente en inglés al conector aunque es even if. Después del conector, el primer elemento a traducir sería el sujeto, compuesto por todas las palabras señaladas con el corchete fucsia. Y el equivalente a ese sujeto en inglés, the unruly students. Después de traducir el sujeto, vendría el verbo conjugado. Como ya lo dijimos anteriormente, es el pasado del verbo haber. Este dato se encuentra subrayado con morado en sus cuadros de colores y el equivalente en inglés es had. Y como had es una conjugación irregular, en inglés no hay necesidad de usar ninguno de los sufijos o terminaciones propuestas en la estructura afirmativa de la parte superior de la diapositiva. Como ustedes ya saben, todo lo que quede sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Esta primera parte de la oración tiene dos complementos, señalados en pantalla con sus respectivos corchetes fucsias. El primer complemento, tirado basura, se traduce al inglés con una sola palabra, littered. Y el segundo complemento se traduce casi literalmente, in the classroom. Ya que hemos traducido completamente la primera parte de la frase, podemos proseguir con la segunda parte.
Y como siempre, el primer paso será identificar el verbo conjugado de la frase. Y eso lo logramos cambiando el tiempo de la expresión habría regañado. Ahí pueden ver en pantalla el presente, pasado y futuro de la expresión ha regañado, había regañado y habrá regañado. Tengan cuidado de confundir el pasado con el condicional del verbo haber. El pasado había se escribe sin ere y el condicional habría se escribe con ere. Con estas variaciones confirmamos que regañado no es el verbo conjugado de la frase, porque permanece invariable a pesar de los cambios de tiempo. Por lo tanto, el verbo conjugado de la primera parte es habría. Todas estas combinaciones de haber conjugado con participios se conocen como tiempos perfectos. Y concretamente, esta frase que vamos a traducir se encuentra en condicional perfecto, perfect conditional. El siguiente paso preliminar a la traducción sería verificar si la frase a traducir se vería o no afectada por la quinta regla. Repasando la quinta regla, recordaremos que esta regla solamente aplica para el presente y pasado del verbo haber. Como nuestra frase se encuentra en tiempo condicional, descartamos la quinta regla y mantendremos la presencia del auxiliar. Según la estructura negativa que tenemos en la parte superior de la diapositiva, el primer elemento a traducir sería el sujeto, que se encuentra conformado por todas las palabras señaladas con el corchete fucsia. Y el equivalente en inglés a este sujeto se pronunciaría the permissive teacher. Después del sujeto vendría el auxiliar negado. Para tiempo condicional en inglés sería wouldn't. Recuerden que en inglés, después de cualquier auxiliar, el verbo conjugado debe ir en infinitivo sin tú. Y en la frase que estamos traduciendo, el verbo sería have. Como ustedes ya saben, todas las palabras que quedan pendientes después de traducir el verbo son complementos. Y para terminar esta frase solamente quedan pendientes dos palabras: el action recipient lost y el participio regañado. El ordenamiento de estos dos complementos dependerá de la tercera posición de los action recipients, que ya hemos visto en varias traducciones de frases anteriores. Según el contexto de la frase, quienes deberían de ser regañados o afectados por el regaño son los estudiantes indisciplinados. Por lo tanto, en inglés, después del equivalente al participio regañado, usaremos el pronombre action recipient de la tercera persona del plural. Y eso se pronunciaría en inglés reprimanded them. Y esta sería la pronunciación de la frase completa en inglés, con su cláusula aunque en pasado perfecto y su cláusula en condicional perfecto. Even if the unruly students had littered in the classroom, the permissive teacher wouldn't have reprimanded them. Muy bien, pasemos a la traducción de la tercera y última frase de este tutorial. Esta nueva oración tiene dos partes y la segunda parte corresponde al texto en español del segundo renglón. A pesar de que la frase completa es interrogativa, en inglés solamente la primera parte va a llevar estructura interrogativa, porque la oración como tal solamente está pidiendo una respuesta con respecto a la forma
en que se habría regañado al estudiante bromista. Y la oración no está pidiendo ninguna aclaración ni respuesta con respecto al asunto del irrespeto a los símbolos patrios de la segunda parte. Y como siempre empezamos identificando el verbo conjugado. Y eso lo logramos cambiando el tiempo de la expresión habrían regañado. Ahí pueden ver en pantalla el presente, pasado y futuro de la expresión. Han regañado, habrán regañado, habían regañado. Tengan cuidado con confundir el pasado con el condicional del verbo haber. El pasado habían se escribe sin ere, el condicional habrían se escribe con ere. Con estas variaciones confirmamos que regañado no es el verbo conjugado de la frase, porque permanece invariable a pesar de los cambios de tiempo. Por lo tanto, el verbo conjugado de la primera parte es habría. Todas estas combinaciones de haber conjugado con participios se conocen como tiempos perfectos. Y concretamente, esta frase que vamos a traducir se encuentra en condicional perfecto, perfect conditional. El siguiente paso preliminar a la traducción sería verificar si la frase a traducir se vería o no afectada por la quinta regla. Repasando la quinta regla, recordaremos que esta regla solamente aplica para el presente y pasado del verbo haber. Como nuestra frase se encuentra en tiempo condicional, descartamos la quinta regla y mantendremos la presencia del auxiliar. Según la estructura interrogativa de la parte superior de la pantalla, el primer elemento a traducir sería la cláusula interrogativa, que corresponde en español a la palabra ¿cómo? Esto implica que la pregunta que estamos traduciendo es una pregunta abierta que pide ser contestada con información y que no quedaría satisfactoriamente contestada con un simple sí o un simple no. Y el equivalente en inglés se pronuncia how. El segundo elemento a traducir sería el auxiliar, que para tiempo condicional en inglés es would. Después del auxiliar, el tercer elemento a traducir sería el sujeto, en inglés the teachers. Después del sujeto, el cuarto elemento a traducir sería el verbo conjugado. Recordemos que en inglés, después de auxiliares, los verbos se usan en infinitivo sin to. Y concretamente, para esta pregunta que estamos traduciendo, have. Como ustedes ya saben, todas las palabras que quedan sin chulear después de traducir el verbo son complementos. Y la primera parte de esta oración tiene dos complementos: el participio regañado y el action recipient, el elemento afectado por el regaño. Y estos dos complementos se pronunciarían en inglés reprimanded the prankster's student. Ya que hemos traducido completamente la primera parte de la frase, podemos proseguir con la traducción de la segunda parte, básicamente el segundo renglón de texto en español. Como lo haríamos con cualquier otra frase, arrancamos identificando el verbo conjugado de esta segunda parte, y eso lo logramos cambiando de tiempo la expresión hubiera irrespetado. Ahí pueden ver en pantalla los presente, futuro y condicional de esta expresión. Ha irrespetado, habrá irrespetado, habría irrespetado. El participio irrespetado queda descartado como verbo conjugado de la frase, porque se mantuvo invariable a pesar de los cambios de tiempo.
En cambio, el verbo haber sí varió con los cambios de tiempo gramatical. Probablemente algunos de ustedes no han podido identificar a qué tiempo gramatical pertenece la conjugación hubiera. Recordemos una regla muy sencilla que vimos por primera vez en la lección 30. En inglés, las oraciones en tiempo condicional van acompañadas por cláusulas if o even if en pasado. En español, esas cláusulas en pasado comienzan con los conectores si o aunque. Para la primera parte ya tradujimos la conjugación habrían, que pertenece al tiempo condicional. Por lo tanto, la conjugación hubiera de esta segunda parte pertenece a este caso y corresponde al tiempo pasado. En español también es válido decir hubiese y respetado para esta cláusula del sí. Y concretamente el tiempo gramatical de esta cláusula del if es pasado perfecto. Ahora sí, empecemos con la traducción de esta segunda parte. Según la estructura afirmativa de la parte superior de la pantalla, el primer elemento a traducir sería el sujeto, que se encuentra antecedido por el conector si. Y esto se diría en inglés if he. Como lo aclaramos en las explicaciones previas, el verbo conjugado en inglés equivale al pasado del verbo haber, que se encuentra subrayado de morado en sus cuadros de colores. Por ser had un verbo irregular, no necesitamos añadir al final del verbo ninguna de las terminaciones propuestas en la estructura afirmativa de la parte superior de la pantalla. Como ustedes ya saben, todo lo que quede sin subrayar después de traducir el verbo son complementos. Y esta segunda parte solamente tiene dos complementos, el participio irrespetado y el bloque correspondiente al action recipient o el elemento que es afectado por el irrespeto. En inglés, disrespected the national symbols. Y para terminar, la pronunciación completa en inglés de esta frase interrogativa, con su primera parte en condicional perfecto y su segunda parte en pasado perfecto. How would the teachers have reprimanded the prankster student if he had disrespected the national symbols? Y así hemos llegado al final de otra lección gramatical. Próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.